Muy bien, hoy vamos a trabajar el tema de ¿qué fue lo que le dijo nuestro Señor Jesucristo estando en la cruz al criminal? Sabemos, y ahora lo vamos a leer, que hubo una frase que se le dijo, que le dijo al criminal que había dos criminales, en realidad eran cuatro, pues hoy no vamos a hacer ese estudio, pero uno que se burlaba de Jesucristo y el otro que le dijo, bueno, Señor, hoy vamos a ver qué fue en realidad, qué es lo que le dijo y vamos a ver qué se entiende, porque después se fue distorsionando todo eso, solamente por una sola palabrita. Así que estén muy atentos porque esto es muy importante lo que vamos a compartir en el día de hoy. Como toda la palabra de Dios es importante. Mientras tanto vayan yendo a Lucas 23 y ahora les voy a decir, vamos a ver, es parte de un estudio que habíamos hecho y ya habíamos compartido entre resurrección o vida después de la muerte y sabemos que el muerto está muerto. Así que ahora vamos a ir a Lucas 23 y vamos a leer en el versículo 42. Y el criminal arrepentido, a ver qué es lo que fue lo que le dijo. Muy bien, entonces en Lucas 23, 42 leemos, y dijo a Jesús, el criminal, ¿verdad? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Muy bien. Acá leemos en el versículo 43 que el Señor Jesucristo le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, generalmente se toma este versículo 43 y se dice, por ejemplo, que ves que cuando el criminal murió, ese mismo día estaba con Jesús en el paraíso. Y sí, porque leyéndolo así, de primera vista, eso podría llegar a encajar. Sin embargo, cuando tratamos de entender un pasaje de la Escritura, tenemos que tomar en consideración todo lo que habíamos dicho hace un ratito, como en forma introductoria, de que el autor es Dios y tenemos que saber que esta palabra es perfecta. Muy bien. Como hemos cubierto, ya hemos dicho que el tema de resurrección y vida inmediatamente después de la muerte, donde quedó muy claro que a través de las Escrituras, la gran esperanza del cristiano no es la muerte, sino que nuestra esperanza es la resurrección. Entonces, para resucitar, primero va a haber que morir indefectiblemente. No se puede morir, resucitar y resucitar después de... ¿Se entiende? Y eso lo vamos a ir viendo en el desarrollo de este estudio. Muy bien. Entonces la resurrección es el hilo principal en la palabra de Dios cuando se trata de vida después de la muerte. Ese es el hilo principal, la resurrección. Vamos a explicar entonces un poquito mejor lo que pasa en el anterior, en este pasaje que hemos leído en el versículo 43. Y acá les voy a contar que la palabrita que aparece en el versículo 43, que es, de cierto te digo que, esa palabra que, no está en el texto griego. Entonces, por eso, como hoy nos había dicho Adriana, es importante leer otras versiones de escritura, porque la Reina Valera nos dice que existe esta palabra que, pero en realidad vamos a ir a otras versiones y vamos a leer. Por ejemplo, les voy a leer la versión de la Biblia de las Américas. Muy bien. Lucas 23, 43 de la Biblia de las Américas. Dice, entonces él le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces es distinto, porque si yo te digo hoy que vas a estar conmigo en el paraíso, no es lo mismo que yo te diga que hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Yo te digo hoy que vas a estar. Hoy, ahora te estoy diciendo que en algún momento vos vas a estar conmigo en el paraíso.
no que hoy mismo vas a estar conmigo en el paraíso. Y eso te lo cambia totalmente, radicalmente cambia el concepto. Ahora vamos a leer otra versión que es la nueva Biblia latinoamericana de hoy. Y presta atención, dice: entonces Jesús le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. En verdad te digo, hoy te digo, estarás conmigo en el paraíso. Listo, no te digo que hoy mismo vas a estar, hoy te digo que estarás en el paraíso. Entonces, la palabra que, esa palabrita que, hay que borrarla, no existe esa palabrita. Si así lo hacemos, el texto se lee de la siguiente manera: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo hoy, hoy te digo, de cierto, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo anterior se adapta absolutamente al texto en griego. Y el texto en griego, presten atención y pueden acceder, si alguno tiene el deseo de hacerlo, está disponible acceder al texto griego y verificar que no tiene ni comas, ni signos de puntuación, ni los dos puntos, ni nada. No aparece nada. El texto en griego no tiene absolutamente nada de eso. Entonces, la palabra que no existe. Muy bien. En otras palabras, el pasaje se lee de esa manera, como habíamos dicho, de la manera de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Muy bien. Entonces, lo cual dice la palabrita que hoy hace parecer, si nosotros leemos la primera versión que habíamos dicho, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, hace parecer que nuestro Señor Jesucristo le promete al criminal que, a pesar del que el hecho de que no había sido y que no iba a ser resucitado ese mismo día, él igualmente iba a estar en el paraíso. Eso es imposible. Es imposible. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús sabía que iba a morir 3 días y 3 noches. Él sabía que Dios después lo iba a resucitar. Entonces, él no le podía haber prometido que ese mismo día este criminal arrepentido iba a estar con él en el paraíso, porque eso no iba a suceder. Ya en primera instancia es eso. En primera instancia es eso, donde no encaja el que en ese mismo día este criminal iba a morir e inmediatamente ya iba a acceder al paraíso. Eso no existe. Muy bien. Vamos, por favor, a Primera de Tesalonicenses, vayan yendo, porque la palabra dice claramente que para estar con el Señor tenemos que estar resucitados. Necesitamos estar resucitados, o si llega a venir ahora, vamos a ser arrebatados. ¿Sí? Muy bien. Primera de Tesalonicenses dice, en el capítulo 4 del versículo 16, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y fíjense lo que dicen acá: y los muertos en Cristo resucitarán primero. No los vivos que parecen que están muertos, que no están. No, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Versículo 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así, de esa manera, en ese contexto, en ese día que todavía no volvió nuestro Señor Jesucristo, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces el Señor Jesucristo jamás le pudo haber hecho o dicho que en ese mismo día iba a estar con él en el paraíso, porque eso no iba a suceder.
Y nuestro Señor Jesucristo sabía eso. ¿Estamos? Lo que sí le dijo, que Él iba a tener acceso en el futuro, cuando suceda el retorno del Señor Jesucristo, ahí sí, toda la iglesia, todos los que están durmiendo ahora, y si llega a venir ahora, nosotros que estamos hablando y que estamos compartiendo la palabra de Dios, seremos arrebatados y ahí vamos a estar todos juntos con el Señor. Es lo que dice la palabra de Dios, que es lo que acabamos de leer en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Entonces, ¿cómo estaremos? Siempre con el Señor, en el futuro vamos a estar, ¿sí? Eso todavía no sucedió. ¿A través de qué? De la resurrección. No hay otra forma, a menos que empecemos a aceptar que nuestro Señor Jesucristo hacía favores y que la palabra de Dios no se aplicaba a ese criminal en particular y él no necesitó o no necesitaría la resurrección para estar con el Señor. Es decir, es una locura eso, no tiene sentido alguno pensar eso, ¿verdad? Muy bien, vamos a 1 Corintios 15 y vamos a leer en el versículo 51. 1 Corintios 15, en el versículo 51 dice: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Perfecto. Encaja perfectamente, porque los que han dormido están dormidos y van a ser transformados. Y si nosotros somos arrebatados, vamos a ser transformados sin haber dormido. Eso es lo que está diciendo la palabra. Versículo 52 dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Ese nosotros, sea quien sea que seamos, los que vamos anunciando la palabra de Dios, va a llegar el día en que ese nosotros van a ser transformados. Nosotros, hoy yo no sé si voy a ser transformado ahora o después, eso Dios solamente lo sabe, porque está en su sola potestad eso, ¿verdad? Versículo 53 dice: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Entonces, para ser inmortal, tienes que vestirte de inmortalidad. Y eso solo sucederá en la última trompeta, en la venida del Señor. Si después de morir ya fueras inmortal, entonces, ¿qué sentido tendría vestirse de nuevo de inmortalidad? No tendría sentido. Juan 5, por favor. En el versículo 25 dice: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y esto tiene que ver con unos pasajes de Eclesiastés que ahora no los anoté, pero cuando tengan tiempo vayan al libro de Eclesiastés y van a ver que un mismo acontecimiento ocurre
tanto al justo como al injusto. Lo mismo mueren, hay justos que se entierran como injustos, hay injustos que se entierran como justos. Pero esto va a haber un día, dice en el versículo 29, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Va a haber un día que todos los muertos van a resucitar y el que tiene que ser apartado para un lado va a ser apartado para un lado, más el que tiene que ser apartado para el otro lado va a ser apartado para el otro lado, uno para vida eterna y el otro para muerte eterna. Muy bien. Entonces, la pregunta, ¿están vivos los muertos ahora? Muy bien, de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, no. Es por eso que usa un futuro en lo que dice vendrá, hora, cuando los que están en los sepulcros oirán su voz, saldrán, futuro, a resurrección de vida. Ahora no están vivos, vivirán en aquel día cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Muy bien. Nuestro Señor Jesucristo mismo murió y fue resucitado 3 días después. Vamos a ver cómo nos cuenta Dios a través de Pablo en Hechos 13, versículo 34. Por favor, Hechos 13, versículo 34. Dice: y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió, esto quiere decir que murió, y fue reunido con sus padres, fue al polvo como fueron sus padres al polvo, y vio corrupción, porque su cuerpo se corrompió en el polvo. Porque del polvo venimos y al polvo vamos. Esa es la corrupción de la que está hablando acá. Eso quiere decir que volvió con sus padres. No que sus padres están en otra etapa, en otro nivel de vida, y volvió con los padres. No, no existe eso. Volvió con los padres es que murieron los padres y volvieron al polvo, volvió al polvo como sus padres. Muy bien. Pero, ¿qué dice en el versículo 37? Mas aquel a quien Dios levantó, nuestro Señor Jesucristo, no vio corrupción. Él es el único hombre que no vio corrupción. Y es el único que tiene el cuerpo que vamos a tener nosotros cuando seamos transformados, o nuestros hermanos en Cristo que durmieron en Cristo, que van a ser transformados. Eso es lo que venimos leyendo y eso es lo que leemos directamente de acá. Si Jesucristo no hubiera resucitado de entre los muertos, sin duda habría visto corrupción. Jesús obviamente no estaba en el paraíso aquel día, lo cual fue algo a un futuro para nuestro mismo Señor Jesucristo, sino que ese mismo día lo bajaron de la cruz, lo envolvieron y lo llevaron a la tumba. Eso es lo que pasó. Por lo cual no pudo de ninguna manera, de ninguna forma, hacerle una promesa al criminal arrepentido de que ese mismo día iba a estar con él en el paraíso, porque él iba a estar en la tumba. De hecho, estuvo en la tumba 3 días y 3 noches para que la escritura se cumpliese, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito ahora de qué es y dónde está el paraíso, porque esa es la segunda razón por la cual la interpretación del versículo 43 de Lucas 23 es equivocada. Es porque la promesa de nuestro Señor Jesucristo fue hecha en función de que este criminal iba a habitar en el paraíso en algún momento.
pero no ese mismo día. Vamos a recordar Lucas 23:42. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Quiere decir que conocía la palabra de Dios, inclusive hasta conocía la palabra de Dios, porque sabía quién era y lo reconoció quién era el Señor Jesucristo. Obviamente había escuchado del advenimiento del reino de Dios, porque ese era el tema constante en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, por lo que él sabía esa enseñanza evidentemente, por lo cual cuando el Señor Jesús le respondió en cuanto a esa petición, a la petición del reino. Ahora, muchos se confunden porque hay una tradición, y está la tradición que interpreta el paraíso como un lugar en el cielo a donde van los buenos después de que mueren. Y eso bíblicamente no existe. No existe. El inmediatamente no existe, ya lo hemos visto. Pero el paraíso no es eso. Ahora vamos a ver, para encontrar el verdadero significado de paraíso, necesitamos ver lo que dice la palabra de Dios y no lo que dicen algunas interpretaciones humanas. Porque la palabra, gracias a Dios, no deja ninguna duda de qué es lo que dice, qué es lo que quiere decir. Muy bien, vamos a Apocalipsis, por favor, es el último libro. Y vamos a leer en Apocalipsis 2, versículo 7. Y esto es vigente, Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y el Espíritu es Dios. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu, que es Dios, dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces, el árbol de la vida está en el paraíso de Dios, y la siguiente referencia al árbol de la vida continúa en el Apocalipsis 22, versículo 1, por favor. Apocalipsis 22, 1 dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Versículo 2. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Muy bien. El árbol de la vida estaba a cada lado del río, el cual fluía en medio de la calle de la ciudad. ¿Cuál ciudad? ¿De qué ciudad está hablando? Muy bien, la respuesta está en Apocalipsis 21.1. Ahí está, la ciudad. Y acá se lo explica, porque Dios explica absolutamente todo. Dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Es esta, la que estamos viviendo hoy, es el primer cielo y la primera tierra. Y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Quiere decir que esto todavía no sucedió. Y a este lugar es a donde nuestro Señor Jesucristo le dijo al criminal, que ya no es un criminal, porque evidentemente ya tiene la promesa de que vamos a reunirnos todos, inclusive con este señor que respetó y creyó en nuestro Señor Jesucristo. La promesa era de estar en este nuevo cielo y nueva tierra, en la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descenderá del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido.
Entonces, el árbol de la vida es parte de la nueva Jerusalén y por lo tanto parte del futuro cielo y tierra nuevos. Ahora conectando los puntos, puesto que el árbol de la vida está en el paraíso de Dios, ¿es el paraíso algo presente? No, no, todavía no está disponible hoy el paraíso. Se hará presente en la nueva tierra. Como dijo Pedro, en 2 de Pedro, por favor, 2 de Pedro 3. Pedro, por revelación, dice, y presten atención, 2 de Pedro 3:13, dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Eso es lo que esperamos. Ese es el lugar, paraíso, donde el Señor Jesucristo le dice, yo te digo hoy, vas a estar ahí conmigo. Pero no hoy, no vas a estar hoy. Hoy te lo digo, pero no te digo que hoy vas a estar. Eso es lo que estamos tratando de que, es lo que la palabra nos está diciendo. Muy bien. Los cielos nuevos y la nueva tierra y también el paraíso siendo parte de la nueva tierra son cosas que están por venir. Esa es la esperanza que tenemos. Nosotros las estamos esperando. Anhelamos que esto suceda. Pero hoy no hay paraíso, ya que la nueva tierra y el nuevo cielo aún no está, pero estará. Y aquel paraíso en aquella tierra nueva, en el reino de Dios, veremos también, y vamos a compartir con todo, no solamente con este criminal arrepentido, sino con todos nuestros hermanos que han hecho lo bueno y que han sido apartados para lo bueno, y vamos a vivir todos juntos con el Señor. Así que Jesús, en Lucas 23:43, estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo, estarás conmigo en el paraíso. Esa es la manera correcta y eso es lo que le dijo nuestro Señor Jesucristo. Y no le dijo que ese mismo día iba a estar con él en el paraíso, porque de hecho ni siquiera el mismo Señor Jesucristo iba a estar ese mismo día en el paraíso. Así que no pudo haber prometido eso. Por eso es tan importante atender a la palabra de Dios para poder entender. Y atender es en función de orarle a Dios para que nos dé el entendimiento, porque es de Él la palabra. Entonces Él es el que nos da el entendimiento para que podamos conocer mejor estas cositas y para tener más viva todavía nuestra esperanza. Voy a cerrar con una oración. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo te damos gracias por tu palabra. Te agradecemos, Dios, porque podemos entenderte, porque tenés tu corazón, Dios, dispuesto a que te conozcamos y nos das todas las herramientas habidas y por haber para que nosotros te veamos como sos y para que sepamos quién sos, Padre, para que estemos cada vez más confiados, para que andemos cada vez más asidos de tu mano, de tu palabra, de tu bendición, de tu gracia y tu misericordia. Gracias por tremendo ejemplo que nos dejaste con nuestro Señor Jesucristo, por su andar, por su demostración de amor hacia vos, Dios, y de obediencia, y porque cumplió tu palabra y porque podemos seguir sus pisadas, Dios. Gracias por tu amor, tu bendición, y por bendecir a cada uno de los que te escuchan y a cada uno de los que tienen el corazón dispuesto y humilde a conocer tu palabra y a conocerte, Dios. En el nombre de Jesucristo te doy gracias por esto. Amén. Amén.